Bueno, buenos días o si están en otros lados, buenas tardes. Vamos a empezar con esta materia poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a el día de hoy dar una introducción general, aunque ya llevaron algunos de ustedes materia de introducción a la filosofía. eh, Quiero, como parte de mi materia, hacerlo, dar esta introducción a la filosofía para manejar algunas nociones en común. Es posible que algunos de ustedes no hayan tomado clases de filosofía y entonces muchas ideas les parezcan raras, ajenas, confusas, etcétera. Em, lo digo porque, bueno, esta palabra metafísica se usa en el ambiente nueva era para hablar de nociones raras como contacto con espíritus, manejo de energías y tonterías de esas, ¿no? No es esta la metafísica de la que vamos a hablar. Metafísica es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el ser en cuanto ser y sus propiedades. Un poco en broma yo digo que cuando vamos a hablar de filosofía, al principio tenemos que fingir que entendemos, porque son modos de hablar a los que no estamos acostumbrados. De hecho, cuando yo llevé esta materia en el seminario no entendí nada. Yo empecé a entender un poquito la filosofía hacia el final cuando hicimos la síntesis el último semestre, y luego ya a los 2, 3 años de sacerdote fue cuando me empecé a comprar libros de filosofía. De teología tengo muchísimos, pero de filosofía ya me estoy haciendo actualmente mi biblioteca. Em, en ambiente de iglesia, la filosofía nos puede parecer algo como innecesario, como fuera de lugar y a veces hasta contrario a la misma fe cristiana, lo cual es totalmente falso y vamos a tratar de explicar eso. Em, yo me acuerdo incluso en ambiente eclesial, algún sacerdote me comentó cuando yo iba a pasar a filosofía en el seminario, ya vas a pasar a filosofía, sí, padre. Entonces ya estás listo para perder la fe. Caray, ¿eso cómo es? No, sí, es que la filosofía te hace perder la fe para que luego en teología la recuperes. Otra idea falsa, otra idea falsa. San Juan Pablo II tiene una carta muy buena eh, que escribió a todos los obispos del mundo y se llama Fides et Ratio, fe y razón. Luego la pueden buscar como una lectura complementaria a toda su formación. Y el Papa inicia con esta afirmación: la fe y la razón son dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva sobre sí mismo, o se eleva más bien, por las cuales el espíritu humano se eleva en el conocimiento o en la búsqueda de la verdad. Más o menos, no estoy citando literalmente la frase. Pero bueno, fe y razón son estas dos alas que nos hacen elevarnos. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de la filosofía? Primero vamos a hablar cuál es el propósito de la filosofía en la formación sacerdotal. ¿Por qué todos los sacerdotes debemos estudiar filosofía? Bueno, detrás de toda teología hay una filosofía, necesariamente. A lo mejor en la antigüedad no era tan claro porque estaba incipiente, apenas naciendo toda esta experiencia de fe, pero conforme la iglesia va incidiendo más intensamente en el mundo, se topa con corrientes filosóficas que de alguna manera la condicionan. Le ofrecen un criterio de discernimiento
le ofrecen una perspectiva específica. Por poner un ejemplo, ¿no? Si estamos frente a un gran monumento, frente a una gran construcción que queremos conocer y está un portón con una hendidura aquí y otra hendidura acá, y tú miras por aquí y yo miro por acá, la perspectiva que cada uno tenga va a ser diferente. La perspectiva que uno tenga va a ser única del mismo objeto. Y podemos decir ambos estamos conociendo el mismo objeto, pero desde una perspectiva particular, única, diferente. En este sentido, cuando cada persona va conociendo, cuando la iglesia va conociendo las distintas doctrinas filosóficas, de alguna manera le van influenciando, más o menos. Y sobre todo se da un punto clave para esta influencia en el siglo IV, cuando viene la gran herejía de la antigüedad, que es el arrianismo. Supongo que han escuchado alguna vez hablar, o quienes estén llevando clases de cristología. Arrio era un sacerdote que, con base en ciertos textos de la Escritura, terminó negando que Jesús es Dios. Jesús no es Dios, solo el Padre Eterno es Dios. Y había una filosofía muy en boga, la que había elaborado Platón en el siglo IV antes de Cristo. Platón había hecho varias propuestas filosóficas muy interesantes, pero con serias imperfecciones. Pero en cuanto a la historia de la filosofía es de los puntos clave, y muchas de las propuestas filosóficas de Platón son válidas al día de hoy, pero bueno. En el tiempo del siglo IV, ya después de Cristo, hay un resurgimiento de las ideas de Platón con una corriente filosófica llamada neoplatonismo. Entonces, Platón, como filósofo pagano, tenía la claridad, llegó a la conclusión de que existía un Dios, y con muchos atributos que coinciden con aquellos que nosotros como cristianos le reconocemos a Dios. Le reconocer no es que gracias a nosotros los tiene, no, sino lo describimos de esta manera. Pero Platón decía que Dios es tan perfecto, tan puro, tan trascendente, que era imposible que se llegara a mezclar con el mundo material. O sea, Dios ni siquiera, acuérdense que estamos hablando de Platón, para que no todo lo que digan es doctrina, ¿no? Acorde, no, el padre dijo que Dios no podía tocar la materia. No. Estamos hablando de Platón. Dios no podía tocar la materia, entonces Dios no podía haber creado el mundo material porque Dios es espiritual. Según la propuesta de Platón, Dios crea una primera gran criatura perfectísima, cuyos atributos se puede decir que son divinos, pero en cuanto a esta excelencia de ser criatura, Y esta criatura, esta primera gran criatura, se llama Demiurgo. Se llama Demiurgo. Les voy a escribir la palabrota. Entonces, Dios crea un primer gran demiurgo, una primera gran criatura llamada demiurgo, a través del cual crea el mundo material como para que Dios no ensuciarse las manos. Esta noción se la trae Arrio a la cristología y dice: Jesús no es Dios. Jesús es como una primera gran criatura que, por ser primera gran criatura, puede ser llamada hijo. Puede ser llamada hijo, pero Dios no crea por sí mismo el mundo material. Esto pues tiene muchas implicaciones, porque si negamos que Jesús sea Dios o negamos que Jesús sea hombre, el misterio de la salvación queda profundamente condicionado.
porque entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Se entiende esto un poquito lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, fíjense cómo una filosofía condicionó una mala, una pésima teología que fue, entre comillas, la reina de las herejías del mundo antiguo. Tanto influenció o influyó Arrio que se calcula que más del 85% de los obispos de ese tiempo eran arrianos, herejes. Fíjense la gravedad de esto, ¿no? Y había mucha división, y como ya en el imperio había libertad de la fe cristiana, gran parte del imperio era cristiano, había serias divisiones. Entonces el emperador, quien convoca el concilio, el primer gran concilio ecuménico universal de Nicea, 325, año 325. Y es donde se define con mucha precisión lo elemental de nuestra fe. De hecho, el concilio de Nicea, por eso el credo largo se llama credo niceno-constantinopolitano. Casi todo el credo es la conclusión de aquel concilio. La última parte es del concilio de Constantinopla del año 381. Entonces, cuando la iglesia está tratando de explicar el misterio de la humanidad y divinidad del Señor, y aquí hay que hacer una anotación, porque los enemigos de la fe dicen que la iglesia inventó la doctrina de la divinidad de Jesús en el siglo IV. No. Cuando la iglesia define un dogma, no está inventando nuevas verdades de fe. Generalmente es porque esta verdad de fe está siendo atacada y la iglesia necesita aclarar, especificar qué es lo que ha pasado, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que Dios ha revelado. Entonces, no es que la divinidad de Jesús se inventó en el siglo IV, sino que se tuvo que definir ante la grave crisis arriana que tocó todo el mundo cristiano de aquel tiempo. ¿Queda claro esto? Entonces, para explicar, ahora fíjense, el mundo estaba bajo el imperio romano. ¿Cuál era la lengua del imperio romano? El latín. Sin embargo, el Nuevo Testamento está escrito todo en griego. ¿Por qué? Porque la cultura griega es la que de alguna manera había dominado el mundo entonces conocido, particularmente, valga la redundancia, a través de la cultura. Entonces, aunque había una gran influencia del latín, el griego, no solo en la escritura, sino en el pensamiento, condicionaba o era como una base para todo el lugar donde se empezó a expandir la Iglesia católica. Luego se va distinguiendo con la iglesia en latín, la iglesia en griego, iglesia oriental, iglesia occidental, cuyas visiones sobre Jesucristo eran diferentes, no opuestas, sino complementarias. Por ejemplo, los griegos contemplan más profunda y más intensamente la divinidad de Jesús, los latinos contemplan más intensa y profundamente la humanidad de Jesús, pero en ambos casos la fe era la misma, porque era la Iglesia Católica en uno y otro lado. Bueno, viene la crisis arriana. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Responder a esta crisis. ¿Y cómo le hace? Tiene que acudir a términos filosóficos para precisar qué es lo que estamos diciendo acerca de la fe. Para aclarar con la mayor precisión. Bueno, entonces, como paréntesis del paréntesis, el credo, se habla que San Nicolás de Bari, cuando llega a Arrio al concilio, este santo obispo San Nicolás, de donde luego sale Santa Claus, muy deformado por cierto, cuando llega a Arrio le da una cachetada al hereje.
¿Por qué? Porque había profanado la pureza de la fe católica. Entonces, el concilio de Nicea, de alguna manera, es esta cachetada contra Arrio. ¿En qué sentido? Que responde a la herejía punto por punto, por punto, por punto. Entonces, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, Dios no necesitó de un demiurgo, sino que Dios mismo crea el cielo, la realidad espiritual, crea la tierra, la realidad material. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Entonces no es criatura, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no es creado. Paréntesis, la naturaleza humana de Jesús sí es creada, pero su ser personal no, que es divino y es eterno. Engendrado, no creado, etc. Nosotros tenemos una mala traducción al español de esta parte del credo. Decimos de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Aquí hay un término filosófico que vamos a tratar en nuestra materia. En el original griego, tanto y en el latín también, usa la expresión consubstancial al Padre. Consubstancial al Padre. Homousios, dice en griego, consubstancialem en el latín. Entonces, ¿por qué no es tan adecuado decir de la misma naturaleza del Padre? No es falso, es verdadero, pero no es tan preciso. ¿Por qué? Usted y yo compartimos la misma naturaleza humana. Somos seres humanos. Naturaleza también es algo de lo que vamos a hablar. ¿Y qué significa que compartimos la misma naturaleza humana? Que usted y yo tenemos alma y cuerpo, para resumirlo, en términos muy simples. Ok. Pero mi sustancia, Vicente, Eliamar, solo la tengo yo. Y es mía y no te la puedo compartir. No, así como los que mueven energías, ¿no? De esta falsa metafísica que decíamos, te voy a dar de mi ser. No, 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 soy yo, soy yo. Mi sustancia, Vicente Leamar, es mía y no te la puedo participar. Pero en el caso de las personas divinas, al decir que es consustancial al Padre, de la misma sustancia, está hablando de la sustancia divina, que es una y única y solo le compete al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, al decir que el Hijo es consustancial al Padre, estamos haciendo una afirmación más clara y más precisa que decir es de la misma naturaleza del Padre. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué tuvo que hacer la iglesia entonces? Pedir prestados términos filosóficos para expresar la fe. Hay una expresión que a muchos no les gusta, que traducida es, la filosofía es la esclava de la teología. Voy a ver si alcanzo a hablar de los niveles de conocimiento. Y aunque sí está supeditada la filosofía a la teología, también cada una tiene su propio campo, vamos a decirlo así. Entonces, el término persona, el término sustancia, por ejemplo, nosotros conocemos que hay una palabra transubstanciación. Pues, ¿qué estamos hablando? Un cambio de sustancia. ¿Qué es la sustancia? Ya lo hablaremos. Porque hay quien dice, es que es una esencia. No, se parece mucho, pero esencia es otra cosa. Entonces, consustancial al Padre. Bueno, y así la iglesia fue necesitando de este préstamo de términos filosóficos. La cumbre de la filosofía es la que se llama filosofía realista y sus máximos exponentes son Aristóteles, discípulo de Platón, y Santo Tomás de Aquino. Son los máximos exponentes de esta filosofía realista. Pero es que hay muchas filosofías. Sí, pero tengo que
tomar la que sea más adecuada con la realidad. ¿Por qué? Porque cuando la inteligencia se adecúa con la realidad, entonces yo tengo un conocimiento verdadero. Por poner un ejemplo, y estamos hablando de filósofos paganos, Platón decía que el ser humano es un alma encarcelada en un cuerpo. Entonces, ¿qué es el hombre para Platón? Alma. ¿Qué es el cuerpo para Platón? Cárcel. Entonces, necesariamente el cuerpo es malo en la visión platónica y se tiene que liberar. ¿Y cómo se va a liberar el alma? ¿Haciendo filosofía o con la muerte? Esa es propuesta de Platón. Aristóteles era discípulo de Platón y superó al maestro. ¿Cómo? Aristóteles dice, el hombre es unión sustancial de alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no es solo alma, el hombre no es solo cuerpo, el hombre es cuerpo y alma. Y esta visión es la más adecuada con la fe que Dios nos ha revelado. ¿Se entiende? Entonces, fíjese la importancia. ¿Cuál filosofía tenemos detrás? Esa es la teología que vamos a desarrollar. Martín Lutero, siglo XVI, fue fuertemente influenciado por una filosofía llamada nominalismo. Esa filosofía se llamaba nominalismo, que es de 3 siglos antes que él, yo creo, surgió. ¿Y qué dice el nominalismo? Aquí tengo un borrador para el pizarrón. El nominalismo dice que las cosas no tienen esencia, o sea, no hay cualidades propias más allá de lo material o por debajo de lo material que hagan que este borrador sea borrador. Entonces, ¿por qué yo le llamo borrador? Porque es un nombre que le atribuyo a la cosa. Pero yo podría haberle llamado perro y a final de cuentas es solamente un nombre. Esa es la postura filosófica del nominalismo. Otro ejemplo, aquí tenemos un vaso. Según el nominalismo, no hay algo, una esencia, que le haga al vaso ser vaso. A ver, ¿qué pasa si yo le corto esta parte de abajo, la base? ¿Seguirá siendo vaso? No. Ahora será tubo, por ejemplo, tubo, cilindro, no sé. Pero vaso ya no es. ¿Por qué? Porque el vaso es aquel recipiente que puede ser de diversos materiales, generalmente cilíndrico, pero que tiene una base sellada para contener líquido, como este, ahí se ve, para contener líquido y entonces poder beber. Y ahí estoy describiendo algo que me vincula con la esencia de la cosa. Si yo le corto la base, la esencia se ha perdido, se ha modificado. ¿Queda claro esto? Ok. Pero el nominalismo dice que no. El nominalismo dice yo le puedo decir vaso, yo le puedo decir perro, yo le puedo decir gato, porque a final de cuentas solamente es un nombre el que tú le atribuyes. Esa filosofía estaba detrás de Lutero, en la base de Lutero. ¿Cómo se traduce a la teología, deformándola gravemente en la herejía protestante? Con la doctrina del libre examen de la escritura. Cada quien puede interpretar por sí mismo la palabra de Dios porque cada uno de los fieles cuenta con esa asistencia del Espíritu Santo. Pues hay toda una revolución protestante en el siglo XVI que se forman un número grandísimo de divisiones de llamadas iglesias por el libre examen. Cada quien hace
su examen de la Biblia, por lo tanto, cada quien termina haciendo su religión. Y supuestamente Lutero criticaba mucho el papismo o la dependencia que los católicos, la dependencia no, la sumisión obediente que se tenía al Papa y no tenía por qué ser así. Pero hay documentos que redactan las pláticas que Lutero tenía con su séquito y él de repente daba una propuesta teológica medio escandalosa y le decían, bueno, Martín Lutero, y cuando nos pregunten esta propuesta, ¿en qué se fundamenta? ¿Qué les decimos? Díganles que yo, el doctor Lutero, lo he dicho. Entonces, ¿qué es el magisterio de la iglesia? El magisterio no es fuente de revelación. La revelación viene de la escritura y de la tradición. El magisterio, por medio de un carisma, es el servicio gravísimo, o sea, muy trascendente, que tienen los pastores, el papa y los obispos en comunión con él, de interpretar adecuada y rectamente la palabra de Dios. Entonces el magisterio es un servicio de interpretación. Con la base del nominalismo y la propuesta del libre examen, según lo afianzó Lutero, cada uno se convierte en el papa para sí mismo. ¿Me entiendes? Consecuencia, relativismo, porque tú tienes tu Dios y yo tengo mi Dios. Y esto sigue creciendo, ¿no? Después del protestantismo es cuando se viene intensamente la cuestión del ateísmo. ¿Por qué? Porque también Lutero decía que lo más importante era la experiencia personal de salvación. Yo puedo decir que he sido salvado porque siento que he sido salvado. Y entonces dice un no creyente o alguien que está buscando creer, pues yo no sentí nada, entonces Dios no existe. Y se termina negando la realidad más grande, que en último término es Dios. Y fíjense, la expresión última del nominalismo la estamos viviendo nosotros con la ideología de género. A mí no me define el cuerpo, a mí no me define la biología. ¿Qué me define? La autopercepción. A los que nacimos el siglo pasado, la mayoría por lo menos, esto nos causa mucho conflicto en la inteligencia porque dices, no puede ser, y hasta nos causa risa, pero ya hay personas que están sufriendo las consecuencias graves e irreversibles de esto, ¿no? Que yo me puedo autopercibir hombre, me puedo autopercibir mujer, me puedo autopercibir no binario, que la ONU ha llegado a concluir que existen hasta 114 o 116 géneros. Pero luego así como hay transexual, hay transedad. El ejemplo de un fulano canadiense que a los 52, 53 años amanece autopercibiéndose como niña de 6 años. Ya no es un varón adulto casado y con hijos, no, se autopercibe como niña de 6 años. Y como en Canadá todo esto se respalda, pues le dan un acta donde dice que es niña de 6 años. ¿Qué pasa con sus obligaciones económicas y de educación con los hijos? No, 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 porque una niña de 6 años no se puede hacer cargo de eso. Y buscó quien la adoptara y encontró una pareja de lesbianas que la adoptaron y la metieron a un kinder. Imagínense este varón ridículo de 50 y tantos años vestido de niña de kinder con colitas en medio de niñas haciendo juegos de niñas. No, ¿verdad? Y así también hay transespecie, quien se autopercibe como perro dálmata, quien se autopercibe como caballo, un fulano que se autopercibió como dragona, no dragón, dragona, y se mandó meter pedacitos de silicón debajo de la piel para que parecieran escamas. Un fulano en Brasil que llevaba muchos años haciéndose cirugías plásticas porque él decía que era Ken, Ken el de la Barbie, y se fue deformando la cara, que para nada se parecía a la de Ken, se parecía a la de Lin May, por cierto.
Y de repente, hace unos 3 o 4 años, termina diciendo el fulano que él no era Ken, sino que era Barbie. Entonces terminó de amputar lo que faltaba de amputar. Esta cuestión de la ideología de género no tiene un propósito sexual. No es así para que tenga mayor libertad y derechos. No, no, no. Es un atentado contra la realidad. En consecuencia, contra la verdad. ¿Y qué tiene como fondo? Doctrinas filosóficas, falsas, erróneas. Pongo otros 2 últimos ejemplos. La filosofía modernista, cuya cumbre está en Emmanuel Kant, que era protestante de origen, pero no era creyente, pero sí de formación protestante, y termina también promoviendo el relativismo. De él, aunque con otras palabras, viene esta idea: la religión correcta es ser buena persona. O sea, no puedes decir que hay una religión verdadera y las otras no, sino la única medida que vamos a tener es que tú te estés portando como buena persona. Y si no es así, tu religión es falsa. Y mucha gente lo asume esto el día de hoy, incluso dentro de la iglesia. Otra forma de expresar esto en el tiempo actual: todas las religiones son buenas. Falso. A ver, religión, religar, volver a unir. ¿Unir con quién? Con Dios. Si Jesús es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, todo lo que dijo es verdadero y perfectamente válido, con la misma exigencia del tiempo actual. Y si Él es Dios, solo Él es Dios, lo digo en relación a las otras religiones, y por lo tanto, Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres para la salvación que el nombre de Jesús. Si cualquier religión es buena y todas las religiones son verdaderas, Jesucristo es un fraude. ¿Me entiende? Porque son términos opuestos, o esto o esto. Y si lo que Jesús reveló y lo reveló a la Santa Iglesia Católica, se lo confió a la Santa Iglesia Católica, en consecuencia, necesariamente, todas las demás religiones son falsas. Puede haber algunas más cercanas o más lejanas a esta verdad revelada, pero en último término son falsas. Porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Último ejemplo que doy de filosofía que condiciona teología. Carlos Marx, mediados del siglo XIX, propone la visión materialista del comunismo. Que Dios nos libre de eso pronto aquí en nuestra patria y en las otras patrias de América que están siendo tomadas por eso. Para el comunismo hay un historicismo materialista. ¿Qué significa? Lo que importa es el aquí y el ahora. No hay una trascendencia, por lo tanto, necesariamente no hay un Dios. Por eso todo comunismo es ateo. No hay un Dios porque no hay trascendencia, no hay nada inmaterial, espiritual o invisible. Eso no existe. Solo el aquí y el ahora. Aparte, el comunismo agrega que el ser humano no tiene valor por sí mismo, sino en cuanto miembro de una comunidad. Si yo tuviera que escoger o la comunidad o el individuo, escojo la comunidad. Incluso si tuviera que asesinar al individuo, lo asesino, con tal de que la comunidad esté bien. Eso contradice la verdad revelada que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que el hombre ha sido creado para Dios, para pasar la eternidad con Dios. Eso creó una corriente muy fuerte dentro de la iglesia llamada teología de la liberación, que se dice que es latinoamericana, pero no. La realidad es que empezó en Alemania. La teología de la liberación empieza en Alemania, luego se importa para América Latina, con frases que se oyen muy, muy bonitas. Primero los pobres, opción preferencial por los pobres,
búsqueda de justicia social, pero que de fondo tiene una filosofía marxista, atea. ¿Y cómo va esto con un sacerdote u obispo que diga ser católico y al tiempo que sea partícipe de la teología de la liberación? En la práctica, ¿cómo se aplica? Una vez, de forma forzada, participé en un congreso de teología de la liberación, bueno, en dos, y un gran expositor de esto, que se llama John Sobrino, no sé si todavía viva, muy famoso a nivel internacional, dijo al final de su exposición: y si la gente no hace esto, servir a los pobres, se van a ir al cielo, perdón, se van a ir al infierno en caso de que exista. Y todos los que estaban ahí se empezaron a carcajear de una manera estremecedora, burlándose de la idea de que el infierno pudiera existir. ¿Qué pasa entonces con los grandes expositores de teología de la liberación que van negando verdades de fe fundamentales? Hay por ahí un tipo que de Centroamérica, varios de estos expositores sacerdotes dejaron el ministerio, se casaron. Hay por ahí uno que hizo una serie de radionovelas, la última serie, creo que es la última, pareciera que está orientada cada capítulo a desacreditar o despreciar un dogma. Imagínense. Bueno, ¿por qué? Porque la filosofía de fondo es atea materialista. Por eso es importante que conozcamos y nos formemos en la verdadera filosofía. Se le llama filosofía perenne o aristotélica atomista. Perenne, eterna, que no caduca. O tomista. Bien. Bien, continuamos. Entonces, es muy importante una adecuada formación filosófica para una adecuada formación teológica. ¿Puedo tener buena formación teológica sin filosofía? Si me enseñan una buena teología, sí. Pero si me enseñan una mala teología y no tengo filosofía, no me voy a dar cuenta de los errores. Entonces, hasta cuestiones, no que tengan que todos sacar una licenciatura en filosofía, no es lo que estoy diciendo. Pero para formarnos adecuadamente tenemos que tener unas bases que antes se tenían. Los que son de más antes se acordarán que en la prepa había clases de filosofía. Te daban por lo menos lógica, ética, historia de la filosofía, y se fue quitando. ¿Por qué? Porque quieren idiotas útiles. Entonces, gente sin formación en la inteligencia. Entonces, se nos enseñaban estas bases, por lo menos en la preparatoria, y lo demás iba pudiéndose asentar de forma recta y adecuada. Nos dejan sin bases y pues estamos donde estamos, ¿verdad? Y les quiero insistir, esta no es una materia ni que busque, ni que promueva, ni que estimule la devoción, no es eso, para que no se vayan a desanimar. Y al contrario, aunque va a ser un trabajo pesado, sobre todo porque algunos términos no los vamos a conocer, van a ser nuevos, va a exigir esfuerzo mental, nos puede chocar y ser todo un reto. Hay gente que piensa que o creo o pienso. Este es un principio de Lutero que decía, literalmente, lo voy a diluir un poquitito en la intensidad, pero decía que la inteligencia es la prostituta del diablo. Dígalo o piénselo con la palabra más majadera que pueda. Así lo decía Lutero. La inteligencia es la prostituta del diablo. ¿Por qué? Porque para Lutero todo en la naturaleza humana estaba podrido, estaba mal. Entonces el hombre no es capaz de nada bueno, ni siquiera de pensar o de buscar la verdad. Lutero llegaba a nivel tan pesimista
sobre el hombre, que decía que incluso si un hombre busca a Dios, una persona busca a Dios, ya está cometiendo un acto pecaminoso. Esa búsqueda de Dios es pecaminosa porque no puede venir nada bueno de un ser humano. Imagínense la visión de Lutero, ¿eh? Ok, entonces vuelvo. La iglesia sabe que la naturaleza humana es buena, sabe porque Dios se lo ha revelado, que la naturaleza humana es buena, que está profundamente dañada por el pecado original, pero que la gracia la puede tocar, elevar y sanar. Para Lutero la gracia es como una cubierta que yo me pongo, pero de mí nada se transforma. Sigo tan podrido como al inicio. Para la fe católica, por lo tanto, lo que Dios nos ha revelado, la gracia transforma la naturaleza. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II inicia con esta afirmación: el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios. Y se está refiriendo a la sola inteligencia. Desde la sola inteligencia, aún antes de la fe, el hombre es capaz de Dios. Bien, no nos queda mucho tiempo. Voy a tratar de explicar grosso modo qué es la filosofía, qué son los grados de conocimiento y un poquito de qué es la metafísica. Lorenia les va a poner en el chat un correo electrónico de la academia, por si alguien tiene dudas, ahí las va a plantear. Somos un grupo demasiado grande como para abrir micrófono o abrir el chat. Entonces, quien vaya teniendo dudas, escríbalas. No confíe mucho en su memoria porque como son temas complejos, batallamos. Entonces, a ver, yo tengo duda, esto y esto y esto, a lo mejor se resuelve en el resto de la clase, etcétera. Me las van a mandar con Lorenia al correo electrónico, ella las va a agrupar, esta es la misma pregunta, la va a seleccionar y ya, la siguiente clase la iniciaremos con las preguntas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de los niveles del conocimiento humano. El primer nivel de conocimiento, el más elemental, ¿cómo se llama? Conocimiento empírico. Empírico. Y esta palabra está referida a la experiencia. Es el conocimiento más básico, porque ¿de dónde brota? Pues de lo que vivimos. Brota de lo que vivimos. El fuego quema, el agua satisface la sed, la comida el hambre, etcétera. Es el conocimiento empírico, el más elemental. Hay cosas un poquito complejas del conocimiento empírico, por ejemplo, los viejitos que saben decir, mira, aquellas nubes son de agua, va a llover en unas 2 horas aquí. Y así es. ¿De dónde viene? De la experiencia. Bueno, entonces el conocimiento más básico, más elemental, no por ser básico o elemental es malo o despreciable, de hecho es necesario. Si tenemos un gran científico que está estudiando en su laboratorio, haciendo unos experimentos, y hay un mechero echando una llama, por el conocimiento empírico sabe que si lo toque se quema y no lo va a tocar por el conocimiento empírico que tiene. Entonces un científico no puede decir, no, pues como yo estoy en otro nivel, yo ya ignoro el conocimiento empírico. Falso. No lo podemos ignorar, es importante. Podemos decir incluso es indispensable para la supervivencia, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico más básico, elemental, brota de la experiencia. Por encima, bueno, hay un conocimiento por encima del empírico más perfecto, más amplio, más trascendente. Sería el conocimiento científico, paréntesis, eso de que la iglesia odia la ciencia es un invento de la leyenda negra. Sí, nada más absurdo. ¿Quién creó las universidades? La Santa Madre Iglesia, en plena cumbre de la Edad Media. Muchas todavía están hoy en funcionamiento, de esas medievales.
Quien dice que la Edad Media es oscurantismo es un perfecto ignorante, porque ¿cómo va a haber oscuridad en tal sistema de universidades, de agronomía, de tecnología militar incluso? Entonces, la iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia. Sí, sabe que tiene límites. Y aquel famoso caso de Galileo no es porque odiaran el que Galileo hiciera una propuesta diferente, sino porque tenía algunos errores y le pedían revisarlo. De hecho, la Inquisición trató muy bien a Galileo. Lo tenían encerrado por una especie de castillo y con una atención de lujo, pero bueno. ¿Dónde se considera que es como el punto de consolidación del método científico? Que ya existía antes, claro. No sé, tenemos los astrónomos que eran capaces de medir cuándo iba a ser el próximo eclipse desde mucho antes que el siglo XVI, que es el que voy a hablar ahorita. ¿Y eso qué? Pues se desarrolló con un método científico. Pero el que lo redactó y lo estructuró como tal es un tal Francis Bacon, sacerdote católico en el siglo XVI. Él es el que estructura formalmente el método científico como lo conocemos ahora. Francis Bacon, Pancho Tocino, traducido literalmente. ¿Y qué es este método científico? Bueno, se observa la realidad, se ven los fenómenos y se nota que hay algunos de ellos que conviene explicar los porqués, las causas. Paréntesis, definición de ciencia: conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Ciencia, dos puntos, conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Si un científico solo me describe un fenómeno, pero no va a las causas, no está haciendo ciencia. Tiene que ir a las causas. Y con esta definición de ciencia también es aplicable a la filosofía y también es aplicable a la teología. Hay un problema, otro filósofo, él proponía una doctrina de los tres estadios. Permítanme. Una doctrina de los tres estadios y hablaba de que la humanidad tenía como tres etapas en la historia. Una etapa equiparable al ser infantil, a ser niño inmaduro, y esa sería la etapa teológica, cuando la humanidad creía en los dioses para explicar la realidad o acudía a la noción de Dios para explicar la realidad. El segundo estadio, que ya implica un crecimiento, y podríamos compararlo con una etapa de adolescencia en la humanidad, donde ya no acude a Dios sino a la razón, y es la etapa metafísica o de la filosofía. Pero para Comte, con M, Comte, que es el autor, Augusto Comte, todavía era muy imperfecta esta segunda etapa metafísica o filosófica. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que acudir a nociones abstractas, no materiales, sino en la mente. Y eso, pues, no estaba en la realidad, según él. Lo cual es un conflicto, porque luego si decimos la justicia, ¿habrá un científico que tenga un justiciómetro para medir si tal acto es o no es justo? No, estamos hablando de una realidad abstracta. Es decir, habita en la mente, se encuentra en la mente, pero no se puede medir. Amor, la experiencia del amor. No hay amorómetro. Es una noción abstracta. Hablábamos hace rato de la esencia. Este vaso tiene una esencia que lo hace ser... No. Hablar de una esencia es hablar de algo que no está en la materia, entonces no, desprécialo. Entonces Comte habla de un tercer estadio
que ese es el mero bueno para él, y es el estadio científico positivo. Y está hablando de las ciencias particulares. Biología, matemáticas, historia, lo que sea. Las ciencias particulares o ciencias positivas para Comte, esas sí son dignas de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que se va despersonalizando la ciencia, deshumanizando la ciencia. Y entonces, hoy hay que advertir, en el tiempo actual, no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible, porque hoy la ciencia estamos en un punto con el llamado transhumanismo, donde se pretende no procurar un bienestar del ser humano, sino modificar al ser humano para que incluso deje de ser lo que es, al punto que se están haciendo experimentos para ver si es posible, y yo, como conjetura, opinión personal, juicio dado con temor a equivocarme, sospecho que ya se está haciendo los llamados vientres artificiales, para que ya no sea necesario la unión íntima de un hombre y una mujer y la gestación en el vientre. Ya no, eso ya va a quedar atrás. Es una cosa enfermiza, ¿no? Entonces tiene que venir la filosofía, tiene que venir la teología a decir, a ver, hay límites, hay límites. Entonces, bueno, esa era la propuesta de Comte. 3 estadios: teológico, metafísico, científico positivo. Ya estamos a este nivel. Aquí en mi ciudad, en Saltillo, en el cementerio donde está sepultado mi papá, cuando uno entra por la avenida principal del cementerio, hay varias tumbas que dice fulano de tal, científico positivo o positivista, porque hace 110, 120 años esa era la moda. Oye, ¿tú eres creyente? No, yo soy científico positivo. O sea, decir ser creyente es ser idiota. Yo no soy de eso, yo soy de los científicos positivos. ¿Y a qué nos lleva esto? Esto ya es ocurrencia mía, propuesta mía, a un cuarto estadio en el que ya ni siquiera importan los datos científicos, sino la autopercepción o los sentimientos. Y es donde estamos con la ideología de género, de la cual ya hablamos. Les manda saludos Frida. Yo esperaba que no ladrara, pero no se pudo contener. Iba muy bien esta clase. Ven, se las presento para que sepan quién interrumpe la clase. Bien. Y entonces se le atribuye categoría de ciencia a la teoría de género. Y entonces si yo digo uno que es hombre no puede transformarse en mujer y luego volver a transformarse en hombre, o no existe la cirugía de cambio de sexo, lo que puedes hacer es una mutilación y luego una hormonización forzada, se me va a acusar hoy de anticientífico, aunque eso de ciencia no tiene nada. Entonces ya estamos en un cuarto estadio, ahora sí, verdaderamente supersticioso, basado en los sentimientos y autopercepción, en el que decir que un embrión concebido por gametos humanos no es un ser humano, no es una persona humana y lo puedes desechar a la edad que quieras. El doctor Jérôme Lejeune, no sé cómo se pronuncia su apellido, que fue el que por mandato de Juan Pablo II inició la Pontificia Academia de la Vida y fue el que describió el síndrome de Down y era un gran genetista a nivel mundial. Estuvo a punto de recibir el premio Nobel porque gracias a sus estudios se podía diagnosticar en el vientre de la madre si el bebé traía síndrome de Down. Lo reunieron o se reunió con, no sé cómo se llame estos que dan el premio Nobel, y le dijeron, queremos darte el premio Nobel, solo te pedimos un favor.
que digas que la vida humana empieza en el día 14 después de la fecundación, que es más o menos cuando se implanta. Y él dijo, no puedo decir eso porque sería mentir. Ay, es que tú eres muy católico. No tiene nada que ver con mi fe. Estoy hablando con lo que veo en el laboratorio, con lo que mis ojos de científico han visto y lo tengo corroborado. La vida humana empieza al momento de la concepción. Y le dijeron, pues entonces no te podemos dar el premio Nobel. Y llegó a su casa diciendo, esposa, hoy hemos perdido el premio Nobel. Pero es un hombre que actualmente está rumbo a los altares. No sé si es siervo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que lo canceló? El decir la verdad científica, científica, ni siquiera filosófica, científica. Ya por eso se quedó sin su premio Nobel. Luego él sufrió mucho porque lo que él había descubierto y haciéndolo un método para ayudar y para sanar, se empezó a usar en el aborto eugenésico para identificar cuáles niños venían con síndrome de Down y matarlos en el vientre. Y así se está usando hasta el momento actual. Hay países que presumen cero natalidad de niños Down. ¿Por qué? Porque todos los niños Down están siendo asesinados en el vientre de la madre. Y lamentablemente usan el método que describió el doctor Jerome. Tristísimo, ¿no? Pero bueno. Entonces, el método científico desarrolla hipótesis, luego las va comprobando hasta que llegue a las más probables y tiene entonces una tesis, una teoría, que si la corrobora, la experimenta varias veces, va a terminar convirtiéndose en ley, como por ejemplo ley de la gravedad, ¿no? Hay otras que nunca van a ser ley, como la teoría de la evolución, que tiene muchas inconsistencias y casi el tiempo actual se asume como dogma. Los fósiles que se usaron para respaldar la evolución del hombre de ser casi chango a ser humano, todos los fósiles esos son falsos. Todos. De los supuestos homínidos. O era un hombre que estaba enfermo con artrosis, o era un cráneo humano más una mandíbula de simio, pero de dos individuos diferentes, y varias inconsistencias muy graves que están detrás de la teoría de la evolución. Y que sin embargo es como el punto de referencia máximo de la ciencia y totalmente incuestionable. O por ejemplo, se acordarán cuando empezó la pandemia, hubo médicos muy serios que cuestionaron la pandemia misma y la utilidad y beneficio de la vacuna y los cancelaron. Y en el tiempo actual ya están saliendo y reconociendo las mismas farmacéuticas el daño tremendo que sus vacunas están haciendo. Entonces, cuestionar, se supone que eso es lo más científico, cuestionar para ir por las causas. Pero estamos en un tiempo que se anula a sí mismo en muchos principios. Bien. ¿Qué es más perfecto que el conocimiento científico, el conocimiento filosófico? Ahí va, esta se anoten la definición de filosofía. Filosofía, 2 puntos. Ciencia que estudia todas las cosas por sus causas últimas. Último no es el que está al final de la fila, sino lo más trascendente, ¿no? Por sus causas últimas a la sola luz natural de la razón. Repito, filosofía, ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la sola luz natural de la razón.
Entonces, por ejemplo, ¿en filosofía se puede estudiar a Dios? Sí, pero a la sola luz natural de la razón, sin meter la fe. Con esto no estamos diciendo que la fe sea mala, no, no, no. Es que, ¿qué ventaja me ofrece la filosofía? Imagínense que yo tengo aquí enfrente a un creyente como yo. ¿Podemos hablar en términos de fe? Claro. Oye, es que mira, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, por eso el aborto no debería ser y tenemos que ayudar a que la gente no esté en pecado. Sí, pero imagínense que yo tengo delante de mí un ateo y le digo, es que Dios te ha creado con amor. Pues ya, cortocircuito, no hay más que decir. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe en común. ¿Qué sí tenemos este ateo y yo en común? La razón, la inteligencia. La filosofía me brinda una formación a la inteligencia para poder entrar en diálogo, diagonal, discusión, respecto a las realidades de Dios, el hombre y el mundo. Y conocer, de esta manera, conocer la verdad y hacer el bien. Entonces, si este ateo que está frente a mí tiene inteligencia y la usa, y yo la tengo y también la uso, podemos entrar en un diálogo, discusión, y necesariamente llegaremos por lo menos a algunos puntos en común. ¿Me entiende? Esa es la utilidad de la filosofía. Entonces, al hablarles de un conocimiento de Dios sin la fe, que sería más preciso, previo a la fe, para nada estamos despreciando. Un joven hace una semana me platicaba que se está reuniendo con ateos y entra en un diálogo y los lleva de la manita paso a paso para decir, es que, por ejemplo, hay un orden, ¿verdad? Hay un orden, un panal está formado por hexágonos perfectos, o esta flor de 5 pétalos te forman un pentágono clarísimo, el ciclo de las estaciones. Hay un orden, ¿sí o no? Ok. ¿Quién puede ordenar? ¿La nada o se necesita una inteligencia? No, pues se necesita una inteligencia, que es el camino que hizo Santo Tomás de Aquino en las llamadas 5 vías. Ah, bueno, esa inteligencia le llamamos Dios, que puso un orden. Ah, caray. No, no, es que no quiero decir Dios. Ok, pero tú, amigo ateo, ¿concluyes que hay un orden en todo lo que existe? Sí. ¿Y ese orden tuvo que haber sido ordenado por otro? Sí. Ya, estamos en un terreno común. ¿Me entienden? Entonces, esa es la ventaja de la filosofía. Ahora, ¿qué estudia la filosofía? Todas las cosas. No esta cosa o aquella cosa. La filosofía no estudia el borrador o la plumita. La filosofía estudia todas las cosas a la vez. Todo lo que es Dios y luego todo lo que no es Dios, el mundo, el hombre. Pero a la sola luz de la razón, pero en lo último que está. Y ahorita me voy a ir para hablar de la metafísica, ya casi se nos acaba el tiempo. Y luego hay un conocimiento mayor que el filosófico, sí, el conocimiento teológico. Bueno, ¿por qué la filosofía es más grande que el conocimiento científico? Porque la ciencia estudia una cosa en particular y cada ciencia bajo un aspecto particular. La filosofía, en cambio, estudia todas las cosas, por eso es mayor. Lo que estudia es mayor, más grande. Pero luego la teología estudia a Dios. No, pues es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Entonces, la teología, ¿de qué parte? Del dato revelado. ¿Qué es la revelación? La manifestación que Dios hace de sí mismo y el misterio de su voluntad para manifestarse a los hombres como amigos y hacernos partícipes, teniendo a Jesucristo como mediador y plenitud de esta revelación. Entonces, la revelación es Dios que se manifiesta en las fuentes garantizadas, la revelación pública. La revelación pública es aquello que es necesario creer para nuestra salvación. Puede haber revelaciones privadas, puede haber, mas no forman parte del depósito de la fe y no son necesarias para la salvación. Con esto no estoy despreciando la revelación privada, sino hay que ponerla en su lugar. Y dentro de la revelación privada hay unas aprobadas ya por la iglesia que implican cierta garantía y otras que no.
Y aguas porque luego están circulando muchas revelaciones y es más difícil identificar cuáles son auténticas y cuáles no. Pero bueno, estamos hablando de la revelación con mayúscula, la revelación divina, lo que Dios ha manifestado de sí mismo y el misterio de su voluntad. Y la teología, con la inteligencia, con la inteligencia y la fe, recibe lo que Dios ha revelado y lo estudia a profundidad. Para nosotros cristianos, siempre digo cristianos, quiero decir católicos, porque somos los originales que venimos desde Cristo. Para nosotros los cristianos, el punto fundamental es el misterio pascual, muerte y resurrección del Señor. Aunque el Señor venía revelándose desde antes, se sigue revelando y la revelación pública termina con la muerte del último de los apóstoles. Bien, pero el punto clave es la muerte y resurrección del Señor. Sin embargo, nosotros conocemos más sobre la fe que los apóstoles, aunque nuestra fe es apostólica. Eso quiere decir que su fundamento es el testimonio de los 12 apóstoles, que eran 14, pero bueno, de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué digo que sabemos más que los apóstoles? Es que es como cuando en un estanque tranquilo tiramos una piedra, la piedra toca el estanque, ese es la muerte y resurrección del Señor. ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles. Pero lo que pasa es que se va expandiendo. Ninguno de los apóstoles escribió tanto como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Aunque la fe de Santo Tomás de Aquino depende de los apóstoles. ¿Se entiende esto que quiero decir? Y en este sentido el conocimiento teológico no ha terminado. E insisto, no quiero decir que nos vamos a inventar nuevos dogmas o vamos a rechazar los dogmas que ya están porque pues ya no se acomodan tanto al tiempo actual. No, porque un teólogo puede afirmar algo que nunca se haya dicho, pero no puede negar lo que ya se dijo y que es fe católica. Entonces, ¿se entiende esto de los niveles de conocimiento? Vamos a hacer el close-up a filosofía. Ciencia que estudia todas las cosas por sus primeros principios, por sus últimas causas, dijimos aquí, a la sola luz natural de la razón. Bien. La próxima voy a describir cómo se estudia la filosofía para que ubiquemos a la metafísica. Vamos a llevar este libro Metafísica de la editorial Universidad de Navarra, EUNSA. Los autores se apellidan Alvira Clavel, con doble L al final, y Melendo. Les voy a mandar con Lorenia al chat un PDF. Como que me fui, ¿verdad? Tantito. Les voy a mandar con Lorenia un PDF de una edición anterior. No he revisado cuál edición es. En esta clase necesitan leer y leer mucho. Si usted lee una vez no va a entender nada. Si lee dos tampoco. Si lee tres se va a empezar a dar una idea. Y luego ya se lo voy a explicar acá. Si no lee, pues entonces ahí sí va a estar fingiendo que aprende junto conmigo. Entonces necesitan leer. De este libro que les voy a enviar por PDF, quien quiera comprarlo, cómprelo, está muy bueno. Metafísica de EUNSA se llama la editorial, EUNSA, Editorial Universidad de Navarra. Entonces, les voy a mandar el PDF y vamos a estudiar, ustedes y yo, para la próxima semana, capítulo 1 y capítulo 2. Hagan apuntes. Solo con leer es muy difícil que la memoria lo asimile. Necesitan hacer un esquema, o resumen, o cuadro sinóptico, o lo que quieran. Pero si nomás lo lee, se va a esfumar. Tiene que hacer que se quede aquí un ratito en lo que usted está escribiendo, por lo menos, y ya tengo una referencia. Ok. ¿Qué estudia la metafísica? Estudia el ser en cuanto ser y sus propiedades. ¿Qué es eso? El ser es lo que es. Ah, no, pues sí. Hay cosas que suenan como muy obvias, pero hoy ya no son tan obvias. El ser es lo que es, o sea,
lo que tiene existencia. Entonces, vamos a estudiar todo lo que tiene existencia, pero no cada cosa. No, hoy libro, borrador, audífono, no, todo. En cuanto ser, les hablaba ahorita, hay una apariencia, pero hay una sustancia, hay una esencia, hay algo que le hace ser lo que es. A esas cosas nos referimos. Así como hay algo que le hace ser lo que es a esto, hay algo que le hace ser a lo que es esto, pero entonces de esto concluyamos algo en común, que es la esencia, sustancia, accidentes, etc. Entonces, ahorita fijan que entendieron, porque nomás dimos así la definición de entrada. Repito, les voy a mandar el libro de Metafísica de EUNSA y vamos a leer bien estudiado capítulos 1 y capítulo 2 para la próxima semana. Me mandan, bueno, en el chat de WhatsApp, Lorenia va a mandar el correo electrónico donde me pueden hacer llegar sus dudas para la siguiente sesión empezar con ellas. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, para que cumpla, Señor, tu santo y verdadero mandamiento. Amén. El Señor Amén. esté con ustedes. Y Y con la tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un Amén. gusto haber entrado. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Adiós, Muchas Padre. gracias. Muchas Hasta gracias, luego. bendiciones.